Laboratorio de Partículas Elementales de la Universidad de Guanajuato. Planeación, diseño, construcción y caracterización de un Nobel capacitor dinámico. Por Julián Félix. Laboratorio Internacional de Partículas Elementales, Departamento de Física. División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, Universidad de Guanajuato, México. Hay capacitores variables en el mercado mundial, VariCaps, construidos a base de las propiedades capacitivas de los diodos semiconductores, cuya capacitancia varía hasta cerca de 400 picofaradios en un rango de voltajes de 0 a 30 volts corriente directa. La capacitancia disminuye como función del voltaje aplicado, nunca aumenta. Presentamos la planeación, el diseño, la construcción y la caracterización de un Nobel capacitor dinámico basado en metal. Con este logramos variaciones de capacitancia del orden de 4000 picofaradios con voltajes entre 0 y más o menos 760 volts corriente directa. Presentamos los detalles técnicos y algunos resultados preliminares. There are variable capacitors in the world market, VariCaps, built on semiconductor diodes, which capacitance varies close to 400 picofarads inside a voltage range between 0 and 30 volts DC. Capacitance always reduces as functions of applied voltage, never increases. In this paper, we present the planning, the design, the construction, and the characterization of the novel dynamical capacitors based on a metal. With this capacitor, we achieve variations on capacitance of the order of 4,000 picofarads, with applied voltage between 0 plus minus 760 volts DC. We present technical details and some preliminary results. Introducción. En el mercado mundial existen capacitores variables construidos a base de diodos semiconductores. En ellos se usan las propiedades de conducción eléctrica de los diodos para disminuir la capacitancia de la unión del diodo, cuando se les aplica un voltaje con polaridad inversa, a partir de la capacitancia lograda en la unión del diodo. Las variaciones, disminuciones con voltajes aplicados entre 0 volts corriente directa y 30 volts corriente directa son del orden de 400 picofaradios. La capacitancia nunca aumenta con el aumento del voltaje aplicado. En el mercado mundial se les llama varactores o simplemente capacitores variables, VariCaps. La descripción técnica y científica es ampliamente discutida en otras fuentes. No hay capacitores variables a base de metales en el mercado mundial, ni reportes en la literatura mundial. En este artículo reportamos el diseño, la construcción y la caracterización de un capacitor variable a base de metales. Este es novedoso, tiene propiedades físicas diferentes a las del VariCap y las aplicaciones también podrían ser muy diferentes. Metodología. Reportamos la planeación y el diseño del capacitor variable a base de metales. Planeación. Es un sistema capacitivo donde usamos las propiedades de conducción eléctrica de los metales y las propiedades aislantes de los plásticos y acrílicos para conformar un sistema capacitivo. El resultado diseñado es que la capacitancia del sistema aumenta monotónicamente con el voltaje positivo aplicado y disminuye de igual forma con el voltaje negativo aplicado. Diseño y construcción. El diseño básico está conformado por una plaquita de aluminio de 2 centímetros por 2 centímetros por 0.1 centímetro, varias películas aislantes, 2 colectores y 2 electrodos. Todo el sistema se encapsula. El diseño está en proceso de patente, ver figura 1. El sistema está soldado y encapsulado en acrílico comercial. Le llamamos capacitor dinámico porque podemos variar la capacitancia del sistema variando el voltaje aplicado al sistema. Caracterización. Aplicamos diferentes voltajes al sistema entre 0 volts corriente directa y más o menos 760 volts corriente directa, con la fuente muy estable y profesional Fermilab High Voltage Calibrated DC Source Model 1570 1-3012 mA y medimos la capacitancia del sistema con un multímetro Textronics DM 4056 1 medio Digital Precision Multimeter.
La temperatura ambiente varió entre 24 grados centígrados y 34 grados centígrados. No hubo cambios sustanciales en la capacitancia del sistema por cambios en la temperatura del ambiente. El sistema no genera calor durante la operación. En la figura 2 mostramos otro diseño conformado por placas fenólicas. Resultados. Reportamos los resultados de la variación de la capacitancia como función del voltaje aplicado, resumidos en la figura 3. La capacitancia es una función monotónica del voltaje aplicado. Aplicamos voltajes positivos y voltajes negativos. Los errores son sistemáticos y son del orden del 10% de la medida reportada. Los resultados son reproducibles. Se tomaron varias medidas varias veces y siempre resultaron estadísticamente equivalentes. No son afectadas sensiblemente por las variaciones de la temperatura del medio ambiente. El prototipo y los resultados son novedosos. No hay reportes similares en la literatura mundial. Una descripción de primeros principios la elaboraremos. No hay para este tipo de capacitores variables, pero sí las hay para los varicaps. Discusión. Es un sistema capacitivo al que se le puede variar la capacitancia aplicándole un voltaje directo relativamente alto, desde voltajes negativos a positivos. Está constituido a base de metal, por ejemplo aluminio, a diferencia de los varicaps comerciales que están hechos a base de semiconductores. El prototipo de laboratorio propuesto mide 2 centímetros por 2 centímetros por 0.5 centímetros. Está hecho a base de una placa de aluminio y varias laminitas de cobre y aislantes eléctricos. Tiene algunas ventajas sobre el varicap que requerimos estudiar. La corriente eléctrica a través del capacitor es cero. Es un capacitor, no tiene otra función, por ejemplo de diodo. No hay efectos de cambios de capacitancia por corriente a través del capacitor, como ocurre con los varicap. Es un ejemplo macroscópico de un capacitor variable a base de metal, controlado por una tensión eléctrica directa externa. No es el más eficiente ni el único modelo. Es una demostración de que este tipo de dispositivos lo podemos diseñar en forma, tamaño, capacidad y construir de acuerdo a las necesidades específicas de cada situación. Los usos más comunes de este tipo de capacitores son en la recepción y transmisión de señales, radiocomunicación, circuitos de sintonía, celulares, etc. En radios, computadores, televisores, celulares, etc. Requiere de ingeniería para crear un prototipo a nivel comercializable. Debe de haber muchas posibilidades, modelos que se pueden crear para aplicarse a situaciones concretas. Y podría ser la base para crear detectores de radiación basados en metales. Hasta el momento no hay reportes. Conclusiones. Presentamos el diseño, la construcción y la caracterización de un capacitor variable basado en metal. La capacitancia es función monotónica decreciente del voltaje positivo, negativo, aplicado. Es un dispositivo novel y novedoso. No hay antecedentes a nivel mundial de este, ni en el mercado ni en la literatura. El capacitor está en proceso de patente.